Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y este episodio lo dedicaremos en su gran mayoría al entramado de corrupción de quien fuera el secretario de Seguridad de Tabasco cuando Adán Augusto era gobernador. Analizaremos su justificación, si se le puede llamar así, que ofreció el senador de Morena para deslindarse de cualquier responsabilidad, y te explicaremos cómo este caso se extiende hasta el Tren Maya y a las apuestas deportivas. También hablaremos de las fisuras que se empiezan a visualizar dentro de Morena, para terminar con un tema del que no siempre se habla, que es el de los asesinatos que sufren los propios policías. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. Esta semana arrancamos el brunch con una noticia que sigue dando mucho de qué hablar. Ustedes recordarán la polémica en torno a los nexos con el grupo criminal La Barredora que tenía Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, cuando el senador Adán Augusto López fue gobernador de dicha entidad. Y aquí en el brunch vamos a desmenuzar este complejo entramado de corrupción que tiene varias y distintas aristas. Lo primero es analizar la reacción de Adán Augusto. Recordemos que fue el secretario de Gobernación de López Obrador, quien después de casi una semana de silencio, por fin se pronunció, aunque lejos de responder a los señalamientos, lo que hizo fue más un intento de salirse por la tangente como buen político. El caso es que envió una carta asegurando que las cifras de violencia en Tabasco habían disminuido durante su mandato como gobernador, y al intento de periodistas por pedirle una declaración, se limitó a decir que dichas cifras lo respaldan. ¿Pero qué tiene que ver que las cifras de violencia hayan disminuido con tener contratado a un criminal dentro de tu gabinete? Y además, ¿realmente menos denuncias se traducen en más seguridad? Para este tema hablamos con Sebastián Arcos Robledo, investigador y analista de datos en Mexicanos contra la Corrupción. En Tabasco, el miedo ya no viene solo de las calles. También habita en las oficinas, en los uniformes y en los despachos donde alguna vez se creyó que residía la autoridad. ¿Qué ocurre cuando quienes deben protegernos son los mismos que facilitan el avance del crimen? La infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una realidad cotidiana que corroe las bases del Estado y transforma la relación entre ciudadanía y gobierno en un vínculo marcado por el recelo y la sospecha. El caso de Hernán Bermúdez Requena, conocido como el Comandante H, no es un episodio aislado. Que un exsecretario de Seguridad Pública sea señalado de encabezar una organización criminal desde el interior del gobierno desnuda el verdadero rostro de una crisis más profunda. El Estado capturado por los mismos intereses que debía combatir. ¿Cómo confiar en instituciones que, en lugar de resguardar la ley, parecen ponerla al servicio de quienes la rompen? En ese escenario, la denuncia pierde completo sentido. No porque la gente haya dejado de sufrir delitos, sino porque el simple acto de acudir a las autoridades puede significar exponerse aún más. Y esa pérdida de confianza se refleja incluso en los números. Entre 2019 y 2024, las carpetas de investigación iniciadas han disminuido, en promedio, 4.7%. Cuando la autoridad se vuelve indistinguible del riesgo, el silencio no es apatía, es una forma de defensa. Así, el repliegue ciudadano frente a la violencia no es casualidad, es una respuesta lógica a un sistema que ha dejado de ofrecer garantías mínimas de protección. El discurso político insiste en celebrar supuestos avances, en repetir que las cifras van mejorando, pero en el terreno de la percepción es otra. Las calles no se sienten más seguras, las víctimas no se sienten más protegidas. ¿De qué sirven los anuncios de eficacia cuando quienes dirigen las instituciones están vinculados con las redes que alimentan la violencia? Las promesas se vuelven vacías cuando la experiencia cotidiana contradice las palabras oficiales. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si el Estado no puede garantizar seguridad, si quienes deberían combatir al crimen actúan en favor de él, ¿qué queda para la ciudadanía? La respuesta, por ahora, parece ser el repliegue, el silencio y la desconfianza. Pero también queda la urgencia de mirar de frente esta realidad, de reconocer que no se trata solo de delitos o estadísticas, sino de la degradación misma del pacto entre ciudadanos e instituciones. Porque cuando el miedo a denunciar supera el miedo a callar, el problema ya no es solo la violencia, es la descomposición del propio Estado. Gracias por la información, Sebastián.
Esto demuestra que cuando la autoridad intimida en lugar de proteger, el silencio se convierte en la única opción y eso también es una forma de violencia. La bancada de Morena hasta el día de hoy lo respalda y esto nos quedó muy claro cuando el pasado domingo, durante el Consejo Nacional de Morena, gritaron al unísono: "No estás solo". Pero hay más. Hernán Bermúdez Requena y el grupo criminal La Barredora, que presuntamente lideraba, también estuvieron involucrados en un negocio ligado al Tren Maya. Para profundizar en este tema, nos acompaña Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, quien ha investigado a fondo las redes de huachicol durante la 4T, que por cierto, puedes consultar en contralacorrupción.mx. Te escuchamos, Verónica. Reportes de inteligencia militar que señalan como líder de La Barredora al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien hoy está prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol en el extranjero, revelan que este grupo criminal, que es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, traficaba con huachicol desde el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, y buscaba además lucrar con el Tren Maya. De estos informes consultados por MSCI se desprende, por ejemplo, los planes de La Barredora para extraer 38 millones de litros de combustible ilegal que llegarían al puerto de Dos Bocas, en Tabasco, junto a donde se construía entonces la refinería Olmeca, y pese a la constante presencia militar en la zona. Y también se detalla la participación de traficantes de esta organización en labores de logística y en la falsificación de documentos para trasladar el huachicol en pipas y comercializarlo. Incluso un reporte en base a llamadas interceptadas entre miembros de La Barredora revela la intención de este grupo de suministrar 180,000 litros semanales de diésel traficado desde Estados Unidos y que llegó a dicho puerto para trabajos del Tren Maya en el tramo de Campeche. Y no solo eso, sino que otros informes ponen al descubierto que también pretendían rentar al gobierno federal 9 hectáreas en Quintana Roo para la misma obra, cuyos tramos, por cierto, 4 y 5, fueron coordinados nada más y nada menos que por Raúl Bermúdez Arriola, sobrino del extitular de seguridad en Tabasco y, hoy sabemos, cabeza de la organización criminal. Desafortunadamente, el entramado de corrupción todavía no termina aquí. La familia Bermúdez también opera en un negocio internacional de apuestas deportivas sin autorización a través de los casinos Crown City, empresa que de hecho fue notariada por, ¿adivinen quién? El mismísimo Adán Augusto López. Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, nos lo explica a fondo. Gerardo Bermúdez Arriola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, sí, el mismo que es acusado de ser el líder del grupo criminal de La Barredora, enfrenta arresto domiciliario en Paraguay, acusado de explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos Crown City. En reportes oficiales de Paraguay se menciona que en junio de 2025, una jueza penal ratificó el arresto domiciliario del sobrino por violar la ley de juegos de azar. Previamente, a inicios de abril de 2025, el agente fiscal Marcelo Saldívar había presentado imputación contra Bermúdez Arriola y sus socios en la firma paraguaya Montego Trading en relación al registro del dominio crowncityplay.com.py. El acta de imputación refiere que Montego Trading, representada y dirigida por Gerardo Bermúdez Arriola, habría explotado sin autorización oficial juegos de azar en la modalidad de apuestas deportivas a través del sistema online y de 6 locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un prejuicio al erario público. Pese a las investigaciones judiciales, desde su perfil de Instagram, Crown City Paraguay sigue publicando anuncios de apuestas donde su última publicación tiene fecha del 21 de julio de 2025. ¿Y cómo se vincula todo esto con Adán Augusto? Bueno, pues déjame te cuento que la marca de los casinos Crown City es propiedad de Humberto Bermúdez Requena, el hermano de Hernán Bermúdez, que es el exfuncionario tabasqueño acusado de liderar el grupo criminal de La Barredora. Adán Augusto, sí, el que fue secretario de Gobernación de AMLO, fue el notario que constituyó la empresa controladora de inversiones y promociones del sureste, SADCB. Esta empresa es dueña de las marcas CityBets y Crown CityBets, dedicada a las apuestas vía internet y operadora de Crown Supreme Casino. Y todavía peor, resulta que según un reporte de inteligencia federal divulgado el pasado 18 de julio por Excelsior, los hermanos Humberto y Hernán Bermúdez Requena
fueron señalados por presuntamente estar involucrados en actos delictivos en Tabasco desde 1999. Los hermanos habían sido socios en la empresa constructora Rayer SADCB, aunque a los 7 años de operación, Hernán vendió sus acciones a su hermano Humberto. En 2011, Humberto Bermúdez se expandió a los negocios de las apuestas, tanto virtuales como en locales físicos, con presencia en 8 países, y aquí es donde entra su hijo Gerardo Bermúdez, quien enfrenta acusaciones penales en Paraguay. Y de lo más preocupante de todo esto es que la Secretaría de la Defensa conocía de los nexos criminales del exsecretario de Seguridad en Tabasco al menos desde 2022, y aún así decidieron evadir el tema bajo el argumento de que no se podía considerar información oficial. El proceso el ciclo de la información, ¿cómo se obtiene todo esto? Son muchas fuentes, es información bruta, hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar algunas gentes de que se llega a detener, esos famosos halcones, etc. Pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir, y como sea en el seno del Gabinete de Seguridad, pues también ya que es comprobada, se proporciona a las fiscalías en su momento, pero solo hasta entonces. No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal. Toda esa información a detalle que usted requiere se la puede proporcionar la fiscalía en su momento. En la semana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, aceptó que fue hasta 2024 que la Fiscalía General de Justicia de Tabasco inició una carpeta de investigación contra él. Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Todo esto nos lleva a una pregunta obligada. ¿Qué tan creíble es que apenas ahora se investigue formalmente a Bermúdez? ¿Por qué pasó tanto tiempo entre que se conocieron sus presuntos vínculos criminales y que las autoridades decidieran actuar? Para ampliar nuestro panorama nos acompaña Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Todos los días, a las 6 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador se reunía en el Salón Ignacio Zaragoza de Palacio Nacional con su gabinete de seguridad. A esas citas matutinas acudían los secretarios de la Defensa, la Marina, Seguridad y Gobernación. ¿Sabe usted qué información era la que compartían y analizaban en esas reuniones con el presidente? Pues nada menos que la que generaban los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, los llamados CERFIS. Tal vez no le suene el nombre, pero uno de esos CERFIS, el del sureste, fue el que elaboró los reportes que identificaron a Hernán Bermúdez Requena como cabeza del grupo criminal La Barredora, uno de los brazos del cártel Jalisco Nueva Generación. El primer reporte del CERFIS sureste, en el que se menciona a Hernán Bermúdez en esa trama criminal, fue elaborado en noviembre de 2019, días antes de que el entonces gobernador electo, Adán Augusto López, lo nombrara secretario de Seguridad de Tabasco. Los reportes de inteligencia militar siguieron fluyendo en los siguientes años, consolidando la posición de Bermúdez Requena en la estructura criminal dedicada al huachicol, a la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico. Si esos reportes eran uno de los insumos de información y análisis de las reuniones del Gabinete de Seguridad, el presidente tuvo que estar enterado y haber tomado acciones. ¿O es que acaso el titular de la Sedena le ocultó a López Obrador los reportes en los que se mencionaba al líder de La Barredora? No hay que perder de vista que entre agosto de 2021 y junio de 2023, Adán Augusto fue secretario de Gobernación y, por tanto,
uno de los asistentes a las reuniones del Gabinete de Seguridad. Si como gobernador no se enteró del involucramiento criminal de su ex colaborador, sí debió enterarse desde su alta posición en el gobierno federal. Desde 2019 se lanzaron alertas de la complicidad de Bermúdez con los criminales que habían tomado Tabasco, la tierra natal de AMLO. Y fue hasta 2024 que a partir de publicaciones periodísticas, la Procuraduría Estatal decidió actuar. Todavía peor, la Fiscalía General intervino hasta después de mayo de 2025. Fueron 6 años de omisión o complicidad que permitieron la expansión de los grupos criminales en el sureste. Si Adán Augusto y el presidente supieron y no hicieron nada, son cómplices por omisión. Gracias, Raúl, por esta valiosa información. Y es que casos como el de Hernán Bermúdez no solo muestran la penetración del crimen en las instituciones, sino que también la voluntad política, o la falta de ella, para enfrentar la corrupción cuando ésta ocurre dentro de casa. Y ese es precisamente el siguiente punto al que queremos entrar, porque aunque hoy Morena mantiene el poder político a nivel nacional, las fisuras internas ya son visibles. Hay choques por el control del partido, funcionarios cuestionados que permanecen en sus cargos, y una larga lista de conductas que contradicen el discurso fundacional de la 4T. Para hablarnos sobre esto, nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sería exagerado decir que la unidad de Morena está en peligro inminente, pero no lo sería advertir que están en presencia de riesgos inquietantes. Desde luego que el discurso de los morenistas es que son las voces malintencionadas las que quieren mostrar a un partido dividido y que, a decir de Alfonso Durazo, presidente del Consejo de Morena, son esas voces las que andan buscando rendijas para fragmentarlo. En realidad, no hacen falta las voces críticas o contrarias a la 4T para mostrar no ya las rendijas, sino las grietas que abren ellos mismos en el movimiento. Los propios integrantes del partido y de Morena se han encargado de documentarlas. Desde el titular de Profeco, que revela que legisladores han intercedido por empresarios que han violado la ley y no quieren pagar las multas que les corresponden, hasta las revelaciones que ha hecho Javier May, actual gobernador de Tabasco, sobre su antecesor y su secretario de Seguridad Pública, Hernán Requena, pasando desde luego por el escándalo del negocio del huachicoleo en el que intervienen privados y autoridades. La mimetización de Morena con las prácticas de corrupción del pasado y con la impunidad con la que se cubre a los presuntos delincuentes va en sentido contrario al discurso de la presidenta Sheinbaum y de la presidenta del partido, Luisa María Alcalde. Ellos dicen que Morena no protegerá a ningún militante corrupto y que los militantes deberán responder por sus actos. No lo hemos visto hasta ahora. A la vista está que estas declaraciones no tienen sustento. Las que sí tienen sustento son las indagaciones académicas sobre el uso y abuso de recursos públicos, las investigaciones periodísticas que develan los actos y redes de corrupción, junto con la impunidad que los ampara y los reportes de empresarios de diferentes giros y fortunas que denuncian la corrupción en trámites, permisos, derecho de piso, inseguridad en carreteras, vías ferroviarias, las extorsiones a las que son sujetos y la falta de certidumbre jurídica. Las críticas y esas voces malintencionadas están en casa. Partido y gobierno han dado cuenta de sus propias pifias. Deben tener cuidado y no olvidar que en buena medida ellos llegaron al poder gracias al hartazgo de la población con la corrupción del pasado. Te invitamos a leer su columna A Juicio de Amparo, que se publica todas las semanas en nuestra página web. Y ahora, cambiando de tema, queremos poner sobre la mesa una realidad que suele pasar desapercibida, pero que dice mucho del estado de nuestras instituciones, y es el asesinato de policías en México. Desde hace años, la organización Causa en Común lleva un registro puntual y constante de estos casos, visibilizando una tragedia que no solo es individual, sino también un síntoma del deterioro institucional. Para hablarnos de este esfuerzo y de lo que revela, escuchamos a Nancy Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común y coordinadora del monitoreo de policías asesinados. El monitoreo de policías asesinados en México es un esfuerzo que Causa en Común realiza de forma ininterrumpida
desde 2018. Su objetivo es documentar semana a semana los casos en los que policías de los 3 órdenes de gobierno pierden la vida, ya sea en cumplimiento de su deber o en ataques directos durante su día de descanso. Todos esos casos se recopilan a partir de notas publicadas en medios de comunicación. ¿Por qué es importante contar a los policías asesinados? Porque este registro nos ofrece un panorama del riesgo constante al que están expuestas y expuestos los elementos de seguridad pública. Riesgos que no solo derivan de la naturaleza de su trabajo, sino también del contexto de violencia crónica y de la fragilidad institucional que enfrentan, especialmente en el ámbito local. A diferencia de lo que ocurre con otras estadísticas de seguridad, no existe una base oficial que actualice regularmente el número de policías asesinados en el país. Los únicos datos disponibles de forma pública provienen del INEGI a través de sus censos, pero esos dependen de la disposición de las corporaciones para compartir información y suelen publicarse con muchos meses de retraso. En ese vacío, los esfuerzos de organizaciones como Causa en Común son clave para visibilizar esta problemática. El conteo de policías asesinados que realiza esta organización se actualiza cada semana y clasifica a las víctimas según su adscripción. Puede ser municipal, estatal, de tránsito, investigación o alguna otra. Y también señala si el ataque ocurrió mientras estaban en servicio o durante su día franco. Entre el 11 y el 17 de julio de 2025, se registraron al menos 5 policías asesinados, 1 en Baja California, 1 en Guanajuato, 2 en Sinaloa y 1 más en Querétaro. En lo que va del año, al menos 225 policías han sido asesinados, lo que equivale a un promedio de 1 cada día. Esta cifra representa un aumento del 34% respecto al mismo periodo de 2024. Los estados con mayor número de policías asesinados en 2025 son Sinaloa con 32 casos, Guanajuato con 26, Michoacán con 23, Guerrero con 19 y Veracruz con 15. Si se considera el periodo desde que asumió el cargo el nuevo gobierno, el 1 de octubre de 2024 al 17 de julio de 2025, el total acumulado asciende a 319 policías asesinados. Estas cifras no son solo números. Detrás de cada caso hay una historia, una familia, una comunidad y una institución que muchas veces no logra ofrecer ni justicia ni protección a sus propios elementos. Por eso, el monitoreo de Causa en Común no solo documenta, sino que también nos exige reflexionar sobre el abandono en que se encuentran muchas de nuestras policías. Muchas gracias, Nancy, por compartirnos este trabajo fundamental. El registro de policías asesinados no es solo una base de datos. Es una forma de exigir justicia y de recordarnos que el colapso de la seguridad empieza cuando el Estado deja solos a quienes deberían protegernos. Hacer visible esta violencia es también una forma de resistirla. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.